Puntos y enfoques, la actualidad informativa en perspectiva desde Teleuniverso, sus anfitriones Alejandro Esteban, Emanuel Castillo, Carlos Manuel Estrella. Otras informaciones del día importante es que el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES está anunciando noticias muy alentadoras en el ámbito de las zonas francas. Hoy hubo un encuentro en que fue orador, intervino el ministro Víctor Ito Bisonó, el encuentro anual de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, el organismo que es presidido por un santiaguero, dicho sea de paso, por Federico Domínguez, la gente de Pisano, Domínguez Aristi. Y allí el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES dijo que el gobierno va a duplicar las zonas francas y que va a generar, o eso va a generar 100,000 nuevos empleos en los próximos 4 años. A ver si eso será. Y que se tratará de convertir a la República Dominicana en el vínculo principal industrial del Caribe, en el centro, en el cruce, el punto estratégico, que le llaman en inglés el hub industrial en la región del Caribe en cuanto a zonas francas se refiere. Él habló en el tema de ese encuentro y dijo que en septiembre las zonas francas exportaron más que el mismo mes del pasado año 2019. Entonces, hay una recuperación, Castillo. Zona franca. Que crecieron 10.4 en septiembre. Eso es sorprendente, en medio de la pandemia. Sí, hay un saldo positivo en cuanto a exportación de zona franca. Y hay un tema que es creíble, que las exportaciones de equipos médicos de zona franca crecieron 15% en el periodo de enero a agosto. Además, hubo un aumento aproximado de 2,000 empleos. Esto sí, con respecto a lo que tenía previo a la pandemia. Eso como que está un tanto extraño ahí, sí. Porque aquí acaban de irse o están anunciando su salida, por ejemplo, el caso de Timberland, en el caso de Santiago. Sí, pero parece que hay un rejuego entre algunas que se están yendo y otras nuevas. Esa, por ejemplo, en el área de equipos médicos, son de las que está en la misma. Tiene lógica eso por el tema de la pandemia. Tiene lógica. Tiene lógica, exactamente. Sí. Tiene lógica eso. Se puede entender. Que para crear un clima optimista de la economía, como lo hizo también ayer el gobernador del Banco Central, que planteó una visión bastante optimista, con datos sobre diferentes indicadores que hablan de una fortaleza de la economía dominicana que va a perder de crecer un 8% en este año de la pandemia, pero que para el 21 se recuperará al nivel de 6%. Es decir, que volverá a crecer como estuvo creciendo en los últimos 10 o 20 años. De eso ser así, la situación económica del país, más el valor agregado de la moralización de la gestión pública, creará un saldo muy positivo de la gestión de este gobierno. Si es que logra ser operativo y eficiente en el estímulo de la economía y si logra la anhelada moralización pública. Ojalá. Bien, entonces, Alejandro, tú tenías algo que decir al respecto. Bueno, mientras Alejandro se prepara. Alejandro está recuperando sí, el sonido. Sí, debemos hablar también de algo que se convirtió en viral ayer, Castillo. Habíamos hablado de la situación de irrespeto que existe, la irreverencia hacia la autoridad, esa suerte de ingobernabilidad. Hablamos de todo lo que tiene que ver con ignorar lo que es la autoridad, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria con restricciones. Pues ha tomado cuerpo y se ha reproducido con carácter viral
las imágenes de un bar disfrazado de iglesia pentecostal en el que hubo una intervención de la policía al mando de un coronel y eh, pues arrestaron a un grupo de personas, sobre todo a jovencitos, hembras y varones, en un bar secreto, vamos a llamarle, denominado El Juidero, donde se donde se armó un juidero. armó el juidero ahí. Sí, pero se señala que este bar, yo tengo un problema. Unos dicen que es en el sector Los Platanitos. Los Platanitos es de Santiago. Los platanitos Y, cerca de Play. pero otros señalan que es en los Platanitos de Santo Domingo Norte, Oeste. La reseña que tengo aquí dice que es en Santiago. Yo no entiendo, ¿eh? El tema de la imprecisión periodística a mí me resulta peligroso eso. Yo creo que estamos en una crisis grave de valor del periodismo. Ahora yo estoy viendo la reseña que hace el Listín Diario y que la firma Onelio Domínguez en Santiago y ubica el bar en el sector El Ejido de esta ciudad. Exacto. Los platanitos andan por ahí. Sí, entonces el tema es que, y cita Bueno, al pero fiscal, el o sea, tema que el hecho es la ocurrió aquí. rebelión de una juventud contra las pautas restrictivas para enfrentar el COVID y la falta de autoridad. Bueno, en este caso la autoridad ha actuado y ha apresado un número de esos jóvenes que habían disfrazado esa iglesia, pero la convirtieron en una especie de lugar de fiesta. Y, Ese es uno de los puntos que no solamente se está dando en la República Dominicana, Carlos, eso se está dando en muchos lugares, un cierto hastío que tiene la población con respecto al régimen de confinamiento y de restricciones como el toque de queda. Y entonces hay una cierta rebelión de las masas, vamos a llamarle, eh, con respecto a este protocolo sanitario. Pero a pesar de eso, las autoridades tienen que hacer valer el protocolo, tienen que hacer cumplir el protocolo para evitar que caigamos en un retroceso, en lo que se llama un rebrote de la pandemia. Actualmente los indicadores señalan que viene una cierta tendencia hacia la baja. Por ejemplo, en el índice de letalidad, pero más que en ese, el índice, la tasa de positividad, los casos de contagio en relación a la población y a las pruebas que se hacen, eso ha venido descendiendo. Por ejemplo, hoy se habla de un solo fallecimiento y de unos 300 y tantos casos de contagio. Eso marca una tendencia hacia la baja. Y eso es importante. pero ha subido la ocupación, sin embargo, la ocupación En en los algunos hospitales. establecimientos ha subido la ocupación, pero en general el nivel de desocupación se mantiene alto. O sea que Sí, no hay una situación apremiante en cuanto a la capacidad hospitalaria. Pero de todas maneras, las autoridades, tanto sanitarias como las autoridades policiales, deben emplearse a fondo para que no haya rebrotes, para que no haya un recrudecimiento de la pandemia. Y eso exige controlar lo máximo posible la población, sobre todo esta tendencia a la indisciplina y a la rebelión contra la ley. Eso hay que mantenerlo, esa lucha hay que mantenerla hasta que haya un control real, estable de la pandemia, que no es que tampoco va a desaparecer en poco tiempo, eso pudiera durar 2 o 3 años, o quizá permanente, el problema ya del coronavirus pudiera ser permanente. bueno, hay un rebrote en Europa y no se sabrá el En alcance Europa. de eso. O sea, Eso en es el así. mundo hay una realidad que es cambiante y que no se sabe cuándo, no se ve
no se avisora el final de la pandemia, tampoco se concluye con el medicamento, con con la vacuna. la prueba ya efectiva de la vacuna. Alejandro, es tu turno. Eso es un aspecto que nosotros debemos ver, el plano internacional, aunque en el plano local medianamente ha estado controlado, hay que señalar que si no hay un recrudecimiento de las medidas del protocolo, estamos al tris de que se produzca otro estallido, especialmente por el comportamiento, la falta de cumplimiento de las medidas que, que uno ve. Entonces, es fundamental. Hay que tener claro que independientemente, inclusive cuando la vacuna salga, hay un periodo para producción, hay un periodo para que empiecen a vacunarse y hay que mantener el protocolo. Se pueden anunciar mañana que ya está lista una vacuna y habrá que mantener el protocolo porque tomará después de eso bastante tiempo para que pueda recibir la vacuna una cantidad importante de la población. Entonces, hay que aprender a convivir con esto, ser responsables, sumamente responsables, porque no podemos darnos el lujo de retroceder. Porque aparte del impacto sanitario, el impacto económico, por ejemplo, el gobierno no puede mantener, ya lo ha anunciado el presidente, como está actualmente los programas de apoyo, quédate en casa, para ti y FASE a partir de enero. Entonces, un rebrote que implicaría cerrar aún más la economía es catastrófico, porque si ya de por sí está bien débil, una situación que implique mayores restricciones económicas de las que ya tenemos, que todavía se mantiene, sería pues un golpe muy duro. Así que cada quien hacer su aporte y las autoridades incrementar la el constreñimiento a la ciudadanía para la represión. la represión, sí, las medidas de represión y el aporte individual de cada uno. Cada quien tiene en su espacio que llevar a cabo un protocolo porque eso es real. O sea, hay todavía un segmento de la población dominicana que cree que es un cuento, que es una ficción. No, no. Esta es una enfermedad latente, peligrosa, muy dura y letal. Y letal. Definitivamente que hay como una falta de conciencia ciudadana, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. De Y conciencia, Carlos, y hay que de volver al tema. educación, de educación doméstica. Bueno, sí, ese es el término que a mí me gusta usar, educación doméstica. Lo dijiste con toda la precisión, Castillo. Falta esa educación, la educación del hogar, la educación de la familia. Fíjate la actuación del coronel, que no ha sido identificado, la arenga que le dio a esos jóvenes, que Alejandro de seguro vio y no tuvo oportunidad de comentar, y que tuvo un carácter viral eso. Y ahora conocemos que es en los platanitos de Santiago, o sea, en el área continua al sector elegido, según la reseña del listín diario de Onelio Domínguez. Antes se señalaba que era en Santo Domingo, No en fue los aquí en los platanitos. platanitos. Sí. Y a mí me coincide que sean los platanitos por la actuación del oficial policial y la voluntad del comandante en jefe de la zona, del director regional Cibao Central, general Eduardo Alberto Ten, o Eduardo Alberto Ten, que es de actuaciones de ese tipo. Y el coronel dijo en la declaración que da que rompió la puerta para penetrar, la puerta metálica con la que trataban de impedir la entrada y que detrás de esa puerta era que estaba el bar disfrazado. Y que ciertamente en el segundo nivel hay una iglesia, pero que no está funcionando, no sé qué cosa. Sí, Pero todo encantado. hay un espacio, es increíble. O sea, ¿cómo hay que llegar a esos extremos para protegerte, para proteger a un ser humano? ¿Cómo se resistía? Se resisten a ello, porque son creativos, son creativos. O sea, instalar una fiesta clandestina, un bar disfrazado en un espacio de iglesia y ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos sectores populares hay iglesias, sobre todo iglesias protestantes, que operan en locales de cualquier índole.
Entonces, no hay, a diferencia de la Iglesia Católica, una estructura específica que pueda servir de referencia. Se aprovecha eso y dice, bueno, aquí ponemos un letrero de iglesia en un segundo piso, en un almacén, y confundimos a la autoridad, pero se están haciendo un daño a sí mismos, realmente. Bien, entonces tenemos otras informaciones. También hay la información de naturaleza política, el tema de la sustitución de los diputados que por razón de muerte una diputada electa y otros por renuncia deben ser sustituidos. Y en el caso del PRM hay mucha expectativa con respecto a qué va a pasar. O sea, cuál es la actitud que van a asumir. Si se va a mantener ese comportamiento inusual, extraño que han tenido nuestros partidos de querer tener como un patrimonio familiar y un reparto el tema de las posiciones, porque hay varias cuestiones que están pendientes para definir quién sustituye y corresponde a los partidos presentar las ternas y la dirección del PRM se reunió precisamente en el día de hoy para discutir y proponer quiénes van a ocupar las vacantes dejadas por los diputados electos uno y otros que no ocuparon la función. Está el caso de Nelson Arroyo, diputado del PRM por la provincia de San Pedro de Macorís, que fue designado en el Indotel. Otro, Olmedo Cava, de la provincia de Duarte, no sé dónde designaron y Josefa Castillo, de Santo Domingo Este. Y hay otra, una cuarta diputada que no llegó ni siquiera a juramentarse, que es una maeña que murió con el COVID en el periodo de transición, Zaida Polanco, que era representante del PRM por la provincia Valverde. Entonces es un tema porque, por ejemplo, en el caso de Josefa Castillo, que ha visto deteriorar su imagen, que era tan buena cuando estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, Claro. hay un entramado familiar que llega a Kimberly Taveras, que ahora está involucrada en el escándalo del tema de la declaración patrimonial suya, de sus riquezas millonarias, a pesar de la juventud, y que de hecho está en licencia sin disfrute de sueldo que ella ha solicitado. Y que ayer me pareció muy curioso, y lo voy a comentar ahora para ustedes, a ver qué me dicen, que cuando el presidente de la República, en la entrevista del día completo que estuvo acompañándole la periodista Alicia Ortega, al referirse a este caso, el presidente como que dijo que ella renunció, como que se le soltó eso. O sea, es una licencia que sí, como que el subconsciente, un lapsus. no, o la realidad del subconsciente, que es el consciente, dijo lo que hay. O sea, Sí, como que probablemente la licencia fue negociada, pero sí, lo que y hay que es su renuncia, que no sea... renuncia entre comillas, que sería una Ahora, sustitución todos o estos casos, destitución. Carlos, todos estos casos y otros más Buen parecidos, dato ese, Carlos, sí. Sí, tú lo viste, eso son, él lo soltó así No, como y ahora que caigo como en que cuenta. corrigió. Y son digo, bueno, eso estos, es el presidente que está hablando. y esas situaciones, Carlos, ahí déjame corregirte en una palabra que usaste. Tú dices que ¿Cómo no? los partidos tienen tendencia, una tendencia inusual en el abordaje de estos problemas. No, la Sí, tendencia no es inusual, es la habitual. es la práctica, es la Es común. la práctica, es la habitual, porque en realidad todos los partidos operan dentro de un marco del mercantilismo político, del clientelismo político, pero también dentro de ese marco está el modelo de la dominación personal.
que la gráfica más precisa de ese modelo es el caudillismo. Y el caudillismo concibe al Estado como un patrimonio personal que hay que repartir entre sus familiares y allegados y relacionados. Eso es lo que hemos visto durante la historia dominicana, y que se profundizó mucho más de manera sistemática y estructurada durante los gobiernos del PLD. Entonces, por eso uno ve cómo un diputado sale o renuncia o se va o muere y es sustituido por un familiar, no por un político de ese mismo partido que debería sustituir mediante algún procedimiento de valor político, no de valor patrimonial ni familiar. Esa es la cultura predominante. Y así tuve el problema de los senadores, de cuál es la mayoría para la segunda mayoría. La segunda mayoría. Todo está dominado por la vigencia de esa cultura caudillesca que concibe el Estado como un patrimonio para la dominación personal de un sujeto o de un grupo de sujetos. Ese es el problema dominicano. Eso terminamos. Y buscarle a este tipo de situaciones una solución institucional fundamentada en la ley, sobre todo. Muchas gracias, amigos del teleauditorio. Ha llegado la hora de la despedida. En nombre de Alejandro Esteban, Emmanuel Castillo y Carlos Manuel Estrella, les invitamos a que mañana vuelvan a estar con nosotros cuando nos reencontremos para renovar el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.